Continuamos entonces con los temas de esta unidad. Ahora corresponde hablar del desarrollo de las cavidades nasales. Desde el punto de vista anatómico, las cavidades nasales son dos conductos dispuestos en sentido antero-posterior entre la base del cráneo por arriba y el techo de la boca o cavidad palatina por abajo. ¿Cuándo y dónde comienza el desarrollo de las cavidades nasales? Las cavidades nasales inician su desarrollo aproximadamente en la cuarta semana. ¿En dónde lo hacen? Bueno, para ubicarnos bien, vamos a recordar cuáles son las características del extremo cefálico del embrión de la cuarta semana. En la diapositiva podemos ver la vista frontal de un embrión donde reconocemos varias estructuras que ya hemos estudiado. En primer lugar, el estomodeo. El estomodeo, cavidad bucal primitiva, es una depresión que está delimitada por 5 grandes prominencias. Este estomodeo tiene como piso la membrana bucofaríngea. En la diapositiva vemos que la membrana está en proceso de reabsorción. Recuerden que cuando ella desaparece, el estomodeo comunica ampliamente con el intestino faríngeo. ¿Cuáles son las estructuras o prominencias que delimitan este estomodeo? Hacia la parte más cefálica encontramos la prominencia frontonasal, que no es más que el mesénquima que se encuentra por delante del prosencéfalo en desarrollo. Luego vamos a tener a los lados y hacia la región, hacia la zona más caudal del primer arco faríngeo constituido lateralmente por el proceso maxilar y hacia la porción más caudal por el proceso mandibular. Ahora, ¿dónde se ubica en la zona que va a dar lugar a las cavidades nasales? Esa zona se llama placoda nasal. ¿Y qué son las placodas nasales? Las placodas nasales no son más que un engrosamiento ectodérmico que se ubica en las zonas más inferolaterales de la prominencia frontonasal. ¿Cómo evolucionan estas placodas nasales? Bueno, el mesénquima o tejido conjuntivo que está debajo de este ectodermo es inducido a proliferar. Y esta proliferación es fundamentalmente en la periferia de la placoda y trae como consecuencia que se formen unos pliegues elevados que tienen una estructura o una forma como una herradura, cuyas zonas abiertas se dirigen hacia la cavidad oral en formación. Esta delimitación de estas dos elevaciones hace que la porción central de la placoda se hunda formando la fosa nasal y las elevaciones corresponden a la prominencia nasal medial y a la prominencia nasal lateral que ya estudiamos con el desarrollo del viscerocráneo. Aquí podemos recordar que las prominencias nasales mediales entre ellas se van a fusionar y van a dar lugar a lo que se conoce como el segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar está constituido de adelante hacia atrás por el filtrum, que es la porción media del labio superior, por la porción del el hueso premaxilar donde se encuentran los dientes incisivos y posterior a ella, hacia la parte por dentro de ese maxilar superior, se encuentra una zona triangular que corresponde al paladar primario. ¿Y por qué recordamos esta fusión? Bueno, en esta diapositiva representa el extremo cefálico de un embrión, pero en un corte sagital, donde está señalado aquí las prominencias nasales mediales fusionadas. Si nosotros viésemos esto frontal, podríamos ver, o sea, una vista frontal, vemos que eso corresponde a la porción media de los labios o filtrum, y encima de eso, pues se desarrollan las fosas nasales. Entonces vamos a ver que esa parte de las fosas nasales iniciales, que era la porción media de la placoda nasal, el ectodermo ahí va a proliferar y esa proliferación va a hacer que se labre un camino en el mesénquima subyacente entre el encéfalo en desarrollo y la cavidad bucal. Esta nueva cavidad que se está formando queda separada de la cavidad oral en desarrollo por una membrana muy delgada que recibe el nombre de membrana oronasal. La cavidad que se ha formado ahora por esta proliferación del ectodermo reciben inicialmente el nombre de sacos nasales primitivos que, como les señalé anteriormente, se separan de la cavidad oral primitiva o en desarrollo por la membrana oral o oronasal, Esta membrana oronasal está destinada a desaparecer y cuando ella desaparece, la cavidad nasal y la cavidad oral comunican ampliamente entre ellas.
Pero esta comunicación hacia su parte más anterior tiene una separación muy pequeña formada por el paladar primario. Y la porción más interna del paladar, señalada aquí con esta flecha, corresponde exactamente a la zona donde comunica las fosas nasales con la cavidad oral y que recibe el nombre de coana primitiva. Una vez que esto ha pasado, el ectodermo que reviste a estas fosas nasales primitivas va a proliferar y a obstruir la luz de los canales que se formaron. Pero esta obstrucción es momentánea porque cercana a la semana 13 o 15 de desarrollo por apoptosis van a reabsorberse las células y recanalizar nuevamente las cavidades. Una vez que esto ocurre, el epitelio que recubre ahora estas cavidades va a tener un proceso de diferenciación. Y este proceso de diferenciación va a llevar a la formación en los techos de las cavidades nasales recién formadas del epitelio olfatorio. Recuerden que el epitelio olfatorio representa el órgano de la olfacción, que es uno de nuestros sentidos. Aparte de esto, va a haber en la cara interna de las paredes laterales de las cavidades nasales recién formadas el desarrollo de los cornetes nasales. Simultáneamente con la formación de las cavidades está ocurriendo la formación de la cavidad oral, el desarrollo de la lengua y la formación del paladar. Una vez que el paladar secundario se ha formado, queda completamente separada estas cavidades nasales de la cavidad oral. Y no solo eso, sino que esa comunicación que había con la cavidad nasal con la oral, que era el límite, era el paladar primario, ahora con la formación del paladar secundario, las cavidades nasales se alargan y ahora se abren por las coanas definitivas a nivel de la nasofaringe. De esta manera hemos concluido con la formación del primer órgano del aparato respiratorio, que corresponden a las fosas nasales. Quedamos que se forman a partir de unas estructuras denominadas placoas nasales, que no son más que ectodermo de la prominencia frontonasal. Estas placoas nasales podemos por un lado reconocer sus dos prominencias, nasal medial y lateral, que las vimos que tenían que ver con el desarrollo que intervenían en la formación del viscerocráneo. Por otro lado, vimos que las fosas nasales, por un proceso de proliferación del ectodermo, labraban unos túneles que se formaban entre el encéfalo en desarrollo y la cavidad oral y que se denominaron sacos nasales primitivos. Estos sacos nasales primitivos estaban separados inicialmente de la cavidad oral por la membrana oronasal. Esta es una membrana destinada a desaparecer, por lo tanto las dos cavidades por un momento del desarrollo comunican ampliamente por las coanas primitivas. El ectodermo que recubre estas cavidades primitivas van a proliferar, van a obstruir la luz de las cavidades, que se recanalizarán en la semana 13 a 15 de desarrollo embrionario. El epitelio que queda revistiendo estas cavidades hará un proceso de diferenciación para constituir el epitelio olfatorio y se formarán los cornetes. Una vez que se forma el paladar secundario, queda completamente separada las cavidades nasales de la cavidad oral y ellas se alargarán y abrirán por sus coanas en la nasofaringe. Pues así hemos terminado el desarrollo de las cavidades nasales y nos veremos la próxima clase para hablar sobre el desarrollo de la cavidad bucal.